Hoy, como les comento, es construir, ¿no? Seguramente en una futura capacitación comentaremos cómo diseñar viviendas sismoresistentes. Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es cuál es ese proceso correcto que debemos seguir para poder realizar una construcción sismoresistente, más allá del diseño, que ya debe contemplar ello, pero hay puntos, hay procesos muy importantes que remarcan y dan la seguridad a una vivienda. Esos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Recuerden comentarme de qué parte del Perú se están conectando y también a qué se dedican, qué parte de la construcción es a la cual ustedes le dedican mayor parte de su tiempo, la cual se están especializando, de repente son futuros arquitectos, futuros ingenieros, maestros de obra, operarios, carpinteros, operarios fierreros. Es importante también conocer un poco del público, de las personas que se están conectando para poder dar ejemplos, dar algunos conceptos que estoy seguro les van a servir mucho en su vida profesional. Vamos a partir con mostrarles cuál es este mapa de aprendizaje el que vamos a seguir el día de hoy. Tenemos como primer punto historia de los sismos en el Perú. Es importante conocer qué tipo de sismos, hace cuánto tiempo se vienen dando los principales sismos en todo el Perú. Hoy vamos a poner aquí desde el inicio cuáles son estos para que ustedes también puedan tenerlos en mente y recordar que anteriormente ya nuestros compatriotas han pasado sismos muy fuertes y han sufrido grandes pérdidas. El segundo punto es el rol del fierro de construcción. El tercer punto serán las consideraciones del concreto. Como ven, vamos a estar tocando los principales materiales, los principales procesos de la construcción y vamos a mostrarles cuáles son esos problemas y luego mostraremos cuáles son esas soluciones que ustedes deben seguir. Cuarto, es la importancia de conocer el suelo, qué datos son importantes del suelo que nos va a servir para desarrollar tanto el diseño como también al momento de construir, qué debemos verificar, qué debemos tener en cuenta, todo eso es muy importante. ¿Qué tal Edgar García? Buenas noches Ana, buenas noches Luis Alberto Mendoza, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches de Chiclayo, Alexander. Vamos viendo que se van conectando poco a poco más constructores. Recuerden compartir esta transmisión con sus compañeros, colegas, que se conecten a esta transmisión y que juntos podamos conocer un poco más de cuáles son esos principales procesos constructivos que nos van a desarrollar, nos van a permitir desarrollar una construcción sismo resistente, que es lo que debemos priorizar en un país altamente sísmico como es el Perú. Luego, quinto, tocaremos sobre la Junta Sísmica. Hace ya algunos meses pasó un evento sísmico aquí en el Perú y tuvimos problemas con la Junta Sísmica, ¿no? Vimos que entre edificios colisionaron y, bueno, habían sellado la Junta Sísmica y esta, por el mismo movimiento de los edificios, tuvo que desprenderse, ¿no? Y generar gran alarma a las personas que viven dentro de las viviendas. Recuerden que todas las personas no tienen conceptos de construcción, ¿no? Algunos pueden ver algunas fisuras, algunas grietas y pueden llevarse un susto. Hay que compartir con ellos ciertos conocimientos puntuales para que no tengan ese temor que también causa una alarma en toda la familia y también genera intranquilidad en un día que pueda ocurrir un sismo. Y por último, vamos a tocar recomendaciones, cuáles son esas recomendaciones que debemos seguir, que debemos tener en cuenta para que el proceso de la construcción se lleve de la mejor manera. Vamos a partir con la historia de los sismos en el Perú. Vamos a recordar, vamos a remontarnos unos años atrás, vamos a hablar sobre, por ejemplo, aquí tenemos un sismo que ocurrió en Lima, Callao, el 24 de mayo de 1940, ya hace más de 80 años, hace un poco más de 80 años, vemos ahí cómo el malecón de Chorrillos tuvo un gran daño, ¿no? Un gran daño, como vemos en la imagen. Las vías se habían desprendido, se dio un poco el malecón. Hemos tenido esos daños estructurales en las vías de tránsito de este distrito de Chorrillos. Luego pasamos a la casona de San Marcos, ¿no? Aquí en el año 1966, casi 20 años después, vemos cómo la casona de San Marcos
vemos que también, bueno, las imágenes no nos ayudan mucho, pero tuvieron grandes daños la casona por este eventual sismo. Aquí también tenemos cómo se tuvo este daño en Huaraz, ¿no? En Huaraz también vemos que la construcción no era la adecuada, gran cantidad de adobe, quincha, que bueno, no va a resistir movimientos, desplazamientos de la estructura y van a ceder. Vamos a ver otro sismo. Acá también vemos viviendas afectadas en Cañete, Lima. El sur de Lima ha sido muy afectado en estos últimos años. Son los que más cantidad de terremotos ha presenciado y de gran magnitud. Las construcciones que se tenían o que se tienen en algunos lugares aún de Cañete, de Ica, son precarias. Vemos gran cantidad de adobe. También la autoconstrucción está en aumento en estas zonas. Y bueno, vemos aquí los daños que ocurrieron en 1974 en Cañete, Lima. Último, hace 2, 3 meses también ocurrió un sismo en este lugar, un sismo relativamente fuerte. Y acá vemos unos de los colegios, bueno, esto es algo bien referencial, esto se ocasionó en 1996, un año antes que se modificara el Reglamento Nacional de Edificaciones con respecto al diseño sismo resistente. 97 fue cuando recién se realizaron algunas modificaciones, ya que, digamos, en presencia de este colegio que fue diseñado y que tiene un uso de gran importancia, diseñado bajo las normas, bajo el reglamento de esa vigencia, presentó daños, ¿no? Entonces, en sí, el Reglamento Nacional de Edificaciones es algo que se viene mejorando con respecto a los años que van pasando, no es algo que se establezca y quede estable para siempre, ¿no? Vemos cómo se va modificando de acuerdo a lo que va respondiendo las estructuras que han sido diseñadas bajo esta norma. Seguramente algunas edificaciones también están sufriendo daños o han sufrido daños y han sido diseñadas bajo la norma actual. Con el tiempo, todos esos daños se van registrando y se van mejorando. La construcción es algo que no es algo estable, no es una pastilla que se tiene y que ya, ¿no? Se terminó, sino es algo que en el tiempo, así como el clima, seguramente hace algunos años no han sentido tanto calor como en estos últimos. Entonces, las condiciones climáticas, las condiciones de los sismos cada vez van en aumento y las normas, los reglamentos que están vigentes también tienen que responder a los mismos. Es por eso que debemos siempre estar a pendiente de las modificaciones que puedan realizarse. Ahorita vamos a ver una de las modificaciones que se realizaron en estos últimos años con respecto al mapa sísmico del Perú. Vemos aquí también en el 2001 la torre de la Catedral de Arequipa también sufrieron daños, justamente es una foto instantánea cuando fallaron en la estructura de esta torre, de esta catedral que se tiene en Arequipa. Como vemos, los que no están preparadas y que no están construidas bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y es importante al momento de realizar cualquier tipo de construcción tener en cuenta cuáles son eh, estos reglamentos que nos exigen para que si vemos algún problema con los planos podamos identificarlos rápidamente y consultarlos con el especialista que es el que ha diseñado. De repente ha ocurrido han obviado algún dato importante y bueno, y eso se ve reflejado en los planos. Aquí vamos a ver sísmica que hubo hace algunos años, por ejemplo, en la parte izquierda podemos visualizar la zona sísmica en 1963. Vemos el Perú pintado en tres partes, una parte verde, que es la parte donde el sismo es leve, vemos una parte amarilla, donde el sismo es moderado, y una parte roja, justamente en la parte inferior, donde se había ocasionado el terremoto en Moquegua, donde se tenía considerado que en ese lugar el sismo sí era fuerte. Pero pasaron los años, vinieron más sismos, vemos en la parte media, ya en 1977, que esta parte roja fue creciendo por toda la costa del Perú.
La parte amarilla, la parte moderada, fue reduciéndose justamente en los lugares donde no se ocasionaban los epicentros, pero de cierta forma tenían algunos movimientos telúricos. Luego, en 2003, en 1997 hasta el 2013 se tenía esta división. Hasta hace algunos años, 2016, si mal no me equivoco, 2013, se tenían este mapa dividido en tres partes. Y todo el litoral, toda la costa del Perú se tenía considerada como una zona altamente sísmica. La parte media, casi toda la sierra se tenía en consideración moderado, y en la parte ya de la Amazonía el sismo casi era nulo. Casi nulo, pero se considera de cierta forma un porcentaje, ¿no? Acá vemos las consideraciones que se tienen, ¿no? Acá vemos las consideraciones que se están teniendo con respecto al, al color, a la importancia, pero ya después, aquí vemos, esta es la zonificación actual. Como ven, es algo ya más detallado. Esto también se lleva a cabo gracias a que se han mejorado la detección de los sismos en base a acelerómetros que se colocan en diferentes partes del Perú y que van midiendo cuál es su reacción ante un movimiento sísmico que se va dando durante el largo de los años. Como ven, a diferencia del anterior, aquí tenemos tres tipos de zonas sísmicas, tres zonas sísmicas, ¿no? Zona 1, justamente la que se mantiene, casi se mantiene en la parte selva. La zona 2, comprende una parte de la zona sierra con la zona de la selva. Y justamente hay una parte dentro de la selva o de la Amazonía que se tiene en color amarillo, ¿no? En consideración moderada. Y justamente en en últimas semanas, hace, si mal no me equivoco, 3 semanas, ocurrió un sismo de magnitud alta en Chachapoyas, ¿no? Que está justamente en esa zona que está reflejada con el color amarillo. De esta forma podemos tener en cuenta que estos datos que nos ofrece el Reglamento Nacional de Edificaciones no son datos dados al azar, no son datos que se han ido mejorando durante el pasar de los años y que hoy en día nos ofrecen poder dar un diseño de la edificación con mayor seguridad sísmica. Luego tenemos la zona 3, que es toda la franja de la sierra, casi toda la franja de la sierra, y la zona 4, todo lo que corresponde a la costa del Perú. Aquí tenemos el factor que se le da a cada zona. Este factor es muy importante y más adelante lo van a entender por qué el valor, ¿no? Mientras la zona sea de una magnitud alta, como vemos en la zona 4 es 0.45, esto va a incluir en lo que afecte el sismo a nuestra edificación. Y ahora se los explico para que ustedes lo puedan comprender de una forma más sencilla. Otro dato que también es importante, adicional a la zona en la que nos encontremos, en la zona que se encuentra su vivienda, por ejemplo, si ustedes, a ver, respóndame, Chiclayo, ¿en qué zona se encuentra? Y otras personas que se conectan mucho, Cusco, ¿en qué zona se encuentra? ¿No? A ver, coméntenme aquí debajo, tengo aquí el celular, estoy pendiente de lo que están comentando. Buenas noches, Brani, buenas noches, Nancy, Gloria, buenas noches, Jesús Mamani, gracias por conectarse, buenas noches, David, buenas noches, Juan Miranda. A ver, coménteme en qué zona se encuentran ustedes, de acuerdo al lugar donde se encuentren, en qué se encuentran en la zona 4, en la zona 3, en la zona 2. Es importante identificar en qué zona nos encontremos para que también entiendan más adelante de qué forma les afecta el sismo a sus viviendas de acuerdo a la zona en la que se encuentren. Luego pasamos a al sistema estructural. ¿Cuál es el sistema estructural que va a corresponder a su edificación? ¿De qué forma afecta eso? Cada sistema estructural, como ya lo hemos tocado anteriormente en otra capacitación, va a tener su propio coeficiente básico de reducción, ¿no? Este coeficiente básico de reducción va a afectar en gran medida a nuestra vivienda, y eso se lo voy a comentar justamente en la siguiente lámina, en la fórmula que nos permite hallar este dato. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte principal, en la parte de arriba, tenemos el acero. Ahora, en el acero tenemos varias formas de cómo conectar el acero, ¿no? Podemos conectarlo mediante pernos, mediante carteles. Hay diferentes formas. Cada tipo de conexión, de estructura del acero va a tener su propio coeficiente básico de reducción. Tenemos aquí uno de los un pórtico especial resistente a momentos, que
que es una estructura con la cual se construyen edificaciones, básicamente la gran mayoría. Los demás son, algunas estructuras de acero son construidas simplemente para un tejado, para un cobertor, ¿no? En la cual resiste poco momento. Pero en el caso de edificaciones que sean diseñadas con acero, es de este primer caso, su coeficiente de reducción es número 8. Como ven, en concreto armado, el pórtico también es número 8, el dual es número 7. Y ahora veamos aquí para que puedan tener una diferencia de cómo es que afecta un sistema estructural al momento de calcular la cortante que va a afectar a nuestra edificación, la fuerza sísmica. Veamos, comparemos con la albañilería confinada, ¿no? La albañilería armada o confinada, su coeficiente de reducción es 3. Y un pórtico es 8. Ahora veamos en qué nos afecta este dato. Aquí, V es la cortante basal que va a afectar a nuestra edificación, ¿no? Es esta fuerza horizontal que va a mover nuestra edificación y que va a provocar daños, que va a querer provocar daños si no hemos diseñado adecuadamente. Pero si nosotros tenemos en consideración cuánto es esa fuerza y diseñamos en base a eso nuestra edificación, no tendríamos ningún problema. El problema está en las edificaciones que han sido construidas de forma artesanal, de forma informal, y que no han tenido ningún dato, ningún diseño y no saben cuánto es esta fuerza sísmica que las va a afectar y si estas podrían soportarla. Bueno, en el caso que nosotros estamos conociendo un poco de la importancia de la zona en la que nos encontremos, tenemos en la parte superior izquierda la Z que simboliza la zona sísmica en la cual nos vamos a encontrar. Recuerdan que si la zona sísmica tenía una gran intensidad, su coeficiente era mayor, ¿no? Se tenía una mayor consideración. Bueno, esto quiere decir, si nosotros nos encontramos en una sísmica de intensidad alta, el producto de esto también será mayor. Si nosotros nos encontramos en una zona sísmica de intensidad baja, el Z será menor, será 0.1, ¿no? 0.15 si no me equivoco. Entonces, este Z al ser menor, al multiplicar por otro factor, vemos que todos están multiplicando, la cortante que se obtenga al final también será menor, ¿no? De esta forma es como nosotros, de acuerdo a la zona, vamos a considerar una diferente cortante basal, por más de que la edificación sea igual. Por ejemplo, si tengo un diseño de una vivienda de arquitectura, estamos hablando, en la selva, pero queremos construir una igual aquí en la costa, seguramente vamos a tener ciertas modificaciones en la estructura porque la cortante basal va a ser mayor, ¿no? La cortante que vamos a considerar va a ser mayor porque el Z también será mayor. Eso es muy importante. Luego tenemos el uso, la U. La U es el uso que le vamos a dar. Justamente hace un momento les mencionaba de que si estamos diseñando un colegio, el uso es un uso importante, es una edificación importante que debe prevalecer intacta después de un terremoto, por lo cual el coeficiente que se le va a considerar también va a ser mayor. Esto incrementaría la cortante basal y tendríamos que preparar de diferente forma nuestra estructura. Luego tenemos el suelo, el S que vemos aquí, ¿no? El S es el suelo. ¿Qué tipo de suelo nos encontramos? Es un suelo de tipo rocoso, es material suelto, etcétera. Entonces, también es importante el suelo. En qué tipo de suelo nos encontramos? Y eso vamos a ver más adelante. Luego tenemos la amplificación sísmica. Esta amplificación sísmica también la vamos a obtener en base a datos que nos proporciona ya la norma, ¿no? La norma ya nos proporciona estos factores. Luego todo esto va a ser multiplicado por P. ¿P qué es? P es el peso de la edificación. Entonces, si una edificación es más pesada, la cortante basal, por ende, también va a ser mayor, ¿no? La fuerza que va a atacar a nuestra edificación va a ser mayor. ¿Ven la relación que tenemos? Es por eso que si nosotros tenemos una edificación de acero, que el sismo le afecta un poco, ¿no? Se reduce un poco la cortante basal porque el peso del acero es más de 10 veces menor que el peso del concreto. Entonces, la cortante que le va a afectar será menor. Luego de eso, otro punto a favor del acero es el R que tenemos abajo, justamente el coeficiente de reducción que depende del sistema estructural, como vemos en la parte inferior. Este sistema estructural, como justamente les hacía la relación entre concreto armado en los pórticos y la albañilería confinada o el acero,
La albañilería confinada en relación a estos dos últimos es menor. Se recuerdan que él mencionaba en el cuadro que era 3. Si el denominando que está abajo es menor, entonces, por ende, el resultado será mayor, ¿no? Si tenemos un resultado, por decirles aquí, de 1000, entre el R de una albañilería confinada, que es 3, sería 333, ¿no? Pero si dividimos entre 8, asumimos que la edificación vamos a diseñarla bajo un sistema de pórticos, el resultado de la cortante será menor, va a ser menor. Es por eso la importancia de qué tipo de estructura vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un pórtico, o si vamos a utilizar muros de utilidad limitada. Como ven, vamos a retroceder un poco. Aquí está. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dentro del concreto armado tenemos muros de utilidad limitada, donde todos los muros están trabajando y son de concreto armado. Es 4, ¿no? A diferencia de un pórtico, que es 8, o a diferencia de un dual, que es 7. ¿Ven? Aquí en la albañilería confinada se mantiene en un 3, entonces va a depender del tipo de edificación que se va a construir. Recuerden, una edificación más alta, más pesada, tendrá una cortante basal mayor. Por ende, tendremos que utilizar un coeficiente de reducción mayor para que podamos disminuir de cierta forma. Entonces, optaremos lo más probable por un pórtico, por un dual que nos permita reducir de gran medida esta cortante. Si utilizamos una albañilería confinada, seguramente no vamos a poder responder correctamente a esta cortante basal y no vamos a poder distribuir esta resistencia que necesita esta rigidez que necesita nuestra edificación para poder contrarrestar esta fuerza horizontal que provoca un sismo o un terremoto. Una vez que hemos comprendido ya cómo es que funciona, cómo es que vamos a tener la relación y la selección de la selección del sistema estructural, del tipo de la zona sísmica donde nos vamos a encontrar, ya comprendiendo de que no podemos construir en todos los lugares de la misma forma, vamos a seguir con el proceso constructivo que debemos llevar a cabo durante todo proyecto. Lucero, creo que la cámara no está encendida. A ver si la pueden encender durante la plática. Bueno, vamos a seguir. El fierro de construcción, como les menciono, ¿qué malas prácticas se están llevando a cabo? Bueno, recuerden que hoy día es la última capacitación y al final de la plática, al final de la capacitación, vamos a realizar el último sorteo, ¿no? El último sorteo que uno de ustedes que se encuentran aquí presente también puede ser ganador de este sorteo que vamos a realizar al final de la capacitación. Y también recuerden realizar sus comentarios, sus preguntas, consultas que tengan, que puedan tener algunas dudas y podamos resolverlas también al final de la plática, que ya nos falta, ya estamos casi a la mitad. Vamos a tocar rápidamente esta parte práctica, que es, creo yo, lo más importante. Cuando ustedes vayan a realizar alguna construcción, puedan detectarlas, evitarlas, ver los procesos correctos que ustedes deben seguir como constructores y que les pueda servir en su vida profesional, como los comentaba al inicio. Bueno, una de las malas prácticas o malos procesos que se puedan dar en obra y que es muy común poder verificarlas, identificarlas, es las cangrejeras, ¿no? Las cangrejeras es una de ellas. Luego tenemos secciones afectadas. Recuerden que estamos hablando sobre el concreto. Vamos a ver secciones afectadas que puedan cortar, por ejemplo, como ven aquí la viga, ¿no? Estamos atravesando una viga con una tubería, estamos perdiendo gran parte de la sección. Luego tenemos la falta de dosificación, ¿no? Acá estamos hablando sobre el concreto. La falta de dosificación que se tenga al preparar el concreto también es algo que en el proceso, hay veces por hacerlo rápido, por no tener los tiempos, realizamos un mal proceso de mezclado, dosificamos un poco mal el concreto. Esto lleva a cabo que el concreto no logre sus resistencias, ¿no? En la parte del medio, las secciones afectadas, hay veces en el diseño, hay veces uno ve el plano y encuentra que la tubería de desagüe está justamente al costado de la columna. No sé por qué pasa eso, pero en muchas supervisiones que voy, me entregan los planos, veo los planos y encuentro los tubos de desagüe acompañando siempre a las columnas. No sé qué relación le dan siempre a esto, no sé por qué siempre lo hacen. De repente se olvidan
de traslapar los planos para poder identificar estas interferencias, pero ya es algo que nosotros debemos identificar rápidamente y antes de empezar la construcción de las vigas, la construcción de las columnas, a armar el techo, hay que buscarle una solución. No hay que esperar hasta el último momento porque en el último momento, por tiempo, es que hay veces se toma una decisión equivocada, ¿no? Como vemos aquí. Lo que se ve a gran rasgo es que prácticamente no hay tubo y algo así súper sencillo en una edificación donde, bueno, identifiqué esto, sacamos las tuberías y no encontramos los fierros, ¿no? Picamos más atrás y encontramos los fierros que lo habían cortado para que deje pasar la tubería. Imagínense ese gran daño que le han dado a esta edificación, a esa estructura. Y bueno, eso es una mala práctica que no va a permitir que tu vivienda sea una vivienda sismorresistente, porque va a fallar justamente en estos puntos donde la construcción no se dio de una forma adecuada, ¿no? Tenemos un gran daño aquí, igualmente en la sección, cangrejeras que se puedan dar, algunas son visibles, otras que no nos damos cuenta porque se encuentran dentro, ¿no? Se encuentran en el alma de la estructura. Y es algo que no vemos, difícilmente lo vamos a reparar, pero ya se está generando el daño. Para ello hay que realizar buenas prácticas, que es la que vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Ya hemos hablado sobre los malos errores, ahora hablemos sobre cuáles son las soluciones y correcciones, por ejemplo, con el caso de las cangrejeras. Justamente aquí le hice un screenshot del video que grabé sobre cómo reparar cangrejeras. Siempre lo comparto en todas mis visitas. Hay veces algunos me preguntan, pero ¿cómo lo reparamos? Entonces, en este video pueden ver rápidamente, en 5 minutos, cómo es que se debe reparar, ¿no? Aquí justamente estaba colocando el puente de adherencia con relación al concreto que ya está antiguo, ya se tiene ahí en la obra y con el mortero de reparación que vamos a colocar luego de ello, ¿no? Como vemos aquí, esto es un puente de adherencia, seguramente ustedes ya lo conocen, el Sicador 32. Luego de ello, también tenemos que adicionar el Sicarep 500 o un mortero de reparación que también lo venden en bolsas de menor presentación, ¿no? Dependiendo a la magnitud de la cangrejera, ustedes pueden comprar este mortero de reparación. Estas dos son los materiales que van a utilizar. Pueden ser en estas marcas, pueden ser en otras marcas. Va a depender de ustedes, constructores, del lugar donde se encuentren, utilizarlas para poder corregir estos errores y brindar la solución de una forma adecuada. Es muy sencillo. Como ven, dos cosas, solucionamos el problema y evitamos eh, colocar un mortero de repente que se pueda preparar en obra y que no tenga mayor mayor solución, ¿no? Ahora vamos a ver qué están comentando aquí. eh, Acá, por ejemplo, Wilson Jordan nos menciona por qué una obra de 6 pisos, el ingeniero trabaja con columnas de 30 por 25 y columnas de 30 por 15. Me dejaste pensando, ¿no? Yo tampoco entendería por qué. Ahora veamos 35 por 15. Si está considerando 6 pisos, hablamos edificaciones mayores a 5 pisos, no pueden ser de albañilería confinada, justamente porque en la práctica y ya con la experiencia que tienen los ingenieros que realizan el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya comprenden que es difícil poder controlar la cortante basal con este tipo de sistemas. Es por eso que se opta por el otro sistema, que es un sistema de pórticos dual que sí puede controlarlos. Y de ser el caso, que sea un sistema pórtico, bueno, una columna de menor a 25 centímetros de espesor, de ancho, no va a trabajar, ¿no? Es imposible que trabaje, que pueda resistir esfuerzos o momentos, ¿no? De hecho, que va a apoyar en algo, pero no ayudarían o no se podría contemplar el uso de estas columnas más que como columnetas, ¿no? Tema de poder confinar muros, pero no como columnas que puedan soportar peso. Ya, vamos a seguir. Entonces, veamos el siguiente problema, que era el de la sección afectada, ¿no? He visto casos peores, en algunos casos he visto que las tuberías la colocan justamente en el alma, en la parte central de la columna o de la placa. Esto también causa mayor daño a la estructura, porque ya no estaría trabajando ni en un 50% ni un 20% de la columna. Simplemente estaría una estructura que estaría parada y que en cualquier momento sísmico el tubo se va a fracturar conjuntamente con la columna. Bueno, en el caso lo correcto será reubicar, ¿no? Reubicar el elemento que se encuentra dentro de la estructura y poder, no sé, colocarle la columna como ven aquí en la imagen, ¿no?
adosarlas en las columnas, en un ducto, o colocarle de repente si no se quiere ver, no hay un ducto donde se pueda colocar, realizarle una falsa columna. Es mejor tener en casa una estructura de mayor dimensión. Seguramente a los arquitectos o a las personas no les gustaría tener tan un tamaño grande de la columna, pero estoy seguro que sí van a querer la seguridad de su vivienda, ¿no? Entonces, si se explica por ese lado y se priorizan el- lo que eso causaría, vamos a poder encontrar mejores respuestas. De esta forma, vamos a recuperar el área afectada. Una vez que, si tenemos el problema de que ya hemos hecho ese daño, como vimos anteriormente, lo correcto será retirar el tubo, colocarlo sobre un lugar donde pueda pasar sin afectar la estructura. Y este área que se afectó, vamos a rellenarla utilizando los mismos materiales que utilizamos para solucionar las cangrejeras. Ahora, con la falta de dosificación, ¿qué recomendación te puedo dar al respecto? Primero, hay que utilizar tablas de dosificación. Si te encuentras en un proyecto grande, realiza tu propia dosificación en base a tus materiales. No lo tienes que realizar cada semana, cada 3 semanas. Mientras no cambies quien te provee los materiales, puedes realizar solamente al inicio de la obra, y luego de repente a la mitad de obra puedes controlar nuevamente para ver si se está manteniendo el mismo material que te brindaron al inicio. Puedes utilizar tablas de referencias, ¿no? Aquí tenemos, de acuerdo al tipo de estructura, vas a poder también utilizar un correcto concreto. Si tienes una estructura donde la cantidad de acero es alta, en ese caso vas a tener que manejar tu slam para que te pueda permitir el correcto trabajo, la correcta fluencia del concreto dentro de la estructura y que no se generen cangrejeras, ¿no? De acuerdo también a eso, eliges el tipo de piedra. Si mueves el slam, también mueves la dosificación que se va a tener. La relación de agua y cemento seguramente se va a modificar, o de ser el caso, de repente para un mejor slam utilizas un aditivo que te permita tener mejor este comportamiento del concreto. Otro punto es el tener recipientes en buen estado, ¿no? El tener recipientes en buen estado nos va a permitir generar una dosificación adecuada, poder tratar a todos los materiales de acuerdo a la dosificación. Recuerden, si trabajamos con baldes, utilicemos baldes para medir todo. Si utilizamos bolsas, utilicemos bolsas para todo, ¿no? Es importante mantener este mismo recipiente para todos los materiales. Luego tenemos la máquina mezcladora, la cual nos va a permitir realizar un correcto batido de la mezcla homogénea, que tenga una característica homogénea el concreto, y poder evitar que de repente se generen bolas de arena que están dentro y que no ha ingresado, no se ha mezclado con el cemento, que es igual a una cangrejera, ¿no? Hay veces cuando no batimos correctamente los materiales, generamos bolas que están simplemente armadas sin tener en todo su composición el cemento, la arena, la piedra, y esto no permite que el concreto alcance su correcta resistencia y se generen cangrejeras que uno a veces no se da cuenta. Ahora pasemos a hablar sobre el acero, ¿no? Hay una confusión en los títulos. Lo que viene ahora es sobre el acero. ¿Cuáles son estas principales recomendaciones que te voy a dar con respecto al acero? Por ejemplo, la longitud del acero. La longitud del acero es uno de los problemas más comunes que se dan en la construcción, ¿no? Que no se dejan los correctos empalmes, como vemos en la imagen que se aprecia en esta lámina. Luego tenemos la disminución de cuantía de acero. Y seguramente ustedes también han escuchado esta gran dicho que algunos constructores ven y dicen, no, tiene demasiado acero. No, ¿por qué tanto acero? Yo he construido hace algunos años atrás y bueno, no tienes toda esa cantidad de acero. O he construido en otro lugar y la edificación era similar y bueno, no tenía esa cantidad de acero. Todo eso depende y es altamente variable. Puede ser
hasta la misma arquitectura, la misma ubicación de columnas, la misma distancia entre ellas. Pero si se encuentran en un suelo diferente, si se encuentran en una zona sísmica diferente, si el, si el sistema estructural es diferente, todo eso va a alterar en cómo se comporte y cómo es que se trate en su diseño, ¿no? La disminución de acero es algo que se da muy a menudo. Yo hace poco diseñé una edificación en la cual era una casa de campo, no de gran magnitud. Las casas de campo son más que todo amplias, lo que se quiere son luces grandes, pero no era de gran magnitud en el sentido vertical, pero sí en el sentido horizontal. Y lo que hay veces el cliente, si cotiza con varios profesionales en la construcción, algunos de ellos por querer minimizar los costos y para que pueda ser más factible para el cliente, le menciona de que, bueno, hay mucha cantidad de acero, ¿no? Hay mucha cantidad de acero, pero yo lo puedo hacer con menos cantidad de acero. Y bueno, y llegan a este error de quitarle el acero a la estructura y que, bueno, si falla más adelante, seguramente será por una mala decisión que se tomó por no priorizar un diseño que se realizó de la forma correcta, que es lo que debemos, una vez que se realiza el diseño no debemos tocar el diseño, una vez que se diseñó los planos quedan y se construyen tal cual. Realizar cambios en el camino generan gran cantidad de errores constructivos y errores en la estructura de la vivienda. Luego tenemos el otro error muy común, es la distribución de los estribos. No colocar adecuadamente la ubicación de los estribos, ¿no? Considerar o querer ahorrar estribos y ubicarlos de distancias lejanas, ¿no? Comprender cuál es la función del acero es muy importante. Y vemos aquí en la imagen, justamente cuando no colocamos la cantidad de estribos en las zonas adecuadas, son las fallas que se generan al momento de que la estructura resista o sea afectada por un terremoto. Ahora veamos cuál es la solución y la corrección en base a la longitud del acero. La longitud del fierro responde a las exigencias de la estructura en cada sección, así como la distancia que se tiene para empalmar. El otro problema es que no se deja o no se, por ejemplo, en los balancines, en las viguetas. En las viguetas normalmente nos manda una distancia que parte de la viga hacia la parte central de la losa. Esta distancia también es calculada. Hay zonas mientras la losa sea más grande, seguramente el bastón o el balancín, el acero de refuerzo que se encuentra en la parte superior, va a ser mayor, ¿no? De igual forma, en la parte inferior, en la parte positiva y negativa, va a depender de las dimensiones en la cual tenga nuestra losa, el paño de la losa. Es por eso que siempre se recomienda que las viguetas vayan en el sentido más corto, para que no se use o no tengamos problemas con estos pandeos que se puedan generar. Debemos colocar el acero indicado. Muchas veces cambian el acero que uno coloca de media y colocan un acero de 3 octavos. Ahora, como les comento, esto depende de la losa, de la longitud de la losa, del espesor de la losa, etc. Si el diseño nos manda 3 octavos, pues coloquemos 3 octavos. Pero si nos manda de media, no cambiemos, porque luego tenemos el problema, y es una de las visitas que realicé también, que habían colocado material en el tercer piso, ¿no? Querían construir el tercer piso, pero la losa que habían hecho en la parte superior, habían cambiado los fierros, habían colocado en vez de media 3 octavos, y los paños eran largos, ¿no? Y lo peor es que habían colocado la dirección de las viguetas en el sentido más largo. Entonces tú saltabas encima de la losa y la losa temblaba, ¿no? Temblaba, todo se movía. Y al colocar todos los materiales para que construyan ese piso, lo que provocaron es que la losa se pandee. Al pandearse, se separó del parapeto que se encontraba ya construido. Y es ahí cuando me llamaron, tomaron una foto y me la enviaron. Y bueno, cuando fui, me pareció sorprendente que pase eso si el material que se coloca no era mucho, no era poco. Y bueno, bueno, cuando construimos, colocamos material encima y no pasa eso, no debería pasar eso. Pero al momento de indagar, picar un poco y ver por qué, vemos que el sentido iba en el lado más largo y que el fierro era un fierro muy delgado. Esto provocó el pandeo y problemas que se dan mayormente en este tipo de construcción.
y no fueron diseñadas, ¿no? Eso es muy importante. Revisar con exigencia las longitudes que vamos a colocar en nuestras viguetas, en nuestros aceros de refuerzo dentro de las vigas, tanto en la parte del acero positivo, tanto como en la parte negativa, porque cada uno va a corresponder a un trabajo. Es por eso que cada uno se ubica en ciertas partes, ¿no? No es por eso que el acero de refuerzo no es que se agregue un fierro en toda la extensión. En muchos casos solo se agrega en tramos donde se necesite este refuerzo. Ok, mire, vemos acá una solución. Vemos aquí, debemos verificar, como les comento, para poder evitar que esto ocurra en nuestro proyecto, es importante verificar los planos. Verificar los planos para poder ver el tema de los empalmes que se deben tener de acuerdo al diámetro de la varilla. Vamos a colocar una distancia adecuada de los empalmes. Aquí en la parte, a ver, en la parte izquierda les menciono, les muestro un poco el cuadro que van a encontrar seguramente en sus planos. Aquí verificar la longitud de los bastones y los balancines dentro de las vigas, ¿no? Que vamos a encontrar en las losas también. Es importante el diámetro como su longitud. Y eso lo pueden verificar rápidamente en su plano de detalle. También grabé un video sobre esto, sobre una subrevisión que realicé y bueno, cuando llegué parecía que todo está bien y cuando me pongo a revisar este detalle de los refuerzos, tanto positivos como negativos, me doy cuenta de que faltaban, no estaban, ¿no? Y que el constructor me comentaba de que había tomado la primera viga y pensó que todas eran iguales. En muchos casos no son así. Seguramente antes sí, ¿no? He visto planos antiguos donde no detallaban todas las vigas, ¿no? Hacían una viga y todas las vigas las trataban de igual. Pero eso no ocurre. Antes se daban ese privilegio de evitarse todo el tramo porque las viviendas eran de 2 pisos, máximo 3 pisos, y bueno, no tenían grandes exigencias. Pero hoy en día que las viviendas son en gran mayoría mayores a 4 pisos, las exigencias son mayores y los sismos que vamos viviendo también son mayores y es por eso que no podemos diseñar de esa forma. Hay que ser muy responsables con eso, hay que, como ingenieros civiles, que seguramente están muchos acá viendo esta transmisión, hay que tomarse el tiempo de verificar viga por viga, detallarlas, para que esto no ocurra. Porque otro punto de detallar viga por viga es el ahorro, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles debemos priorizar tanto la seguridad como la economía o el costo de la construcción, reducirla al máximo, pero sin perder la seguridad. Entonces, si nosotros diseñamos parte por parte, estaremos viendo si es necesario o no es necesario colocar el acero de refuerzo en todo el tramo o si, como vemos aquí en la imagen, voy a poner aquí el puntero, como vemos aquí en esta parte de la imagen, no colocamos en todo, sino colocamos en lugares que sí son necesarios, ¿no? No se coloca en todo lo largo, ¿no? Porque eso va a incluir mayor utilización de acero y bueno, ustedes saben como que el fierro es uno de los materiales que tiene mayor relevancia dentro de la construcción. El tema de la cuantía de acero. Aquí les muestro, por ejemplo, el área de acero necesario en cada estructura es equivalente a la magnitud de esfuerzo que recibe, por lo cual solo el calculista puede aprobar un cambio en su distribución de varillas. Este cambio, que algunos buscan de todas maneras, porque, bueno, como les comenté, el acero es uno de los materiales que tiene mayor costo, solo se puede desarrollar por el que ha diseñado el plano. Teniendo en cuenta la trabajabilidad de la estructura, ¿no? A veces no es colocar varillas pequeñas y bastantes en gran cantidad porque eso va a incurrir en que va a haber menos espacio dentro de la estructura y que se puedan generar cangrejeras. Es mejor reemplazarlas por menor cantidad de varillas, pero de mayor diámetro, que nos permita una mejor trabajabilidad durante el proceso constructivo. Y el único que puede cambiar o que puede modificar eso es el que ha diseñado el proyecto. Y como lo menciono y lo vuelvo a recalcar, esta área de acero, esta cuantía de acero, va a ser proporcional, directamente proporcional
a la magnitud de esfuerzo que va a recibir la columna, la viga, la losa. Aquí tenemos un ejemplo práctico y una forma práctica de poder verificar si nuestra cuantía de acero es la adecuada. Aquí tenemos esta sección de columna 30 por 30, 30 centímetros por 30 centímetros, la cual vamos a partir por hallar el área en centímetros, ¿ok? Vamos a hallar el área en centímetros, en este caso serían 900 centímetros cuadrados, el área de nuestra columna. Luego, una vez obtenida este área, vamos a realizar qué cuantía le corresponde. Nuestra cuantía estará en proporción de 1 a 4 por el área de la sección. Teniendo en cuenta que ya tenemos que el área de la sección es 900, multiplicamos por el 1% y esto sería 9 centímetros cuadrados. Esto sería la cuantía de acero que vamos a utilizar en este caso. Como mínimo, recuerden que es como mínimo, ¿ok? Menos de eso no podría tener nuestro concreto, porque ya fallaría, ¿no? Utilizamos aquí el cuadro, vemos que en una varilla de 3 octavos tiene un área de sección de 0.76, vemos que el de media tiene 1.29, 5 octavos tiene 1.98, 3 cuartos tiene 2.84. Estas son el área de la sección de cada varilla. Ahora, si nosotros colocamos 8 varillas de media, el área de la sección, de la suma de todas las secciones sería de 10.32. Como vemos, es mayor al área de la cuantía que nos pide o que debemos tener, que es 9 centímetros cuadrados. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, podemos utilizar aquí, podemos también reemplazarlas, ¿no? Tenemos acá 1.98. Si multiplicamos por 4, tendríamos alrededor de 7.60 no, 92, si no me equivoco, ¿no? Nos faltaría una varilla más, ¿no? Y así podemos ir jugando. Ahora, lo que nos da, lo que se acerque más, la combinación que se acerque más a la cuantía que necesitamos como mínimo, probablemente sea la que vamos a elegir. De esa forma es como vamos a ir jugando. Ahora, esto es una cuantía, es como un predimensionamiento del concreto. No es la que, es con la cual nosotros empezamos a diseñar. Pero ya cuando hagamos correr el software, vamos a encontrar diferentes esfuerzos que va a sufrir cada columna y seguramente alguna va a tener que adicionarse un poco más, ¿no? Pero es un punto de partida. Ahora, también es un punto de verificación para una persona que de repente no va a realizar todo el cálculo, pero quiere verificar por lo menos si está dentro de la cuantía mínima, ¿no? Que es el 1%. Y de esta forma lo puedes verificar en tu casa, ver la sección de la columna que tienes, sácale el 1%, ahora cuenta las varillas que tienes en la columna existente y, multiplícala por la sección de acuerdo a cada varilla. Aquí te dejo en esta parte de aquí, acá tenemos el área que corresponde a cada sección, lo pueden hacer ustedes tranquilamente en casa, verificar esto y bueno, es un dato muy importante con la cual ustedes pueden verificar también los planos que van a construir, si realmente ha sido diseñado o si no ha sido diseñado. Usando la cuantía antes mostrada, calculamos su diafragma iteración. Acá tenemos un diafragma, ¿no? Donde vamos a ver cómo es que se comporta la columna en base a las varillas que nosotros hemos colocado. Como les comento, lo que hemos hecho anteriormente es un prediseño, es una forma inicial en la cual nosotros vamos a hallar el número de varillas y la dimensión de las varillas y vamos a colocarlo en el software y ver cómo es que se comporta esta colocación, esta ubicación de los aceros. De repente se comporta mejor si colocamos una varilla de mayor dimensión, mayor diámetro en los extremos, se va a comportar mejor, y utilizamos otras varillas de menor dimensión en la parte interna, ¿no? Eso es ya parte del diseño, pero lo que no debemos incidir menos del 1% del área de la sección de la estructura.
Los estribos mantienen una distribución en una sección de acero de acuerdo a la magnitud de la fuerza cortante de cada estructura. No todas se van a distribuir la primera 5, la segunda, las 5 siguientes a 10, las 4 siguientes a 15 y las resto 20. No todas van a ser iguales. Cada uno va a responder a la cortante que ésta va a recibir. Si una estructura es más alta, pasa mucho en el primer nivel, seguramente su cortante también va a ser mayor. La edificación se encuentra en un suelo, en una zona sísmica 4, va a tener una mayor fuerza cortante a diferencia de una edificación que se encuentre en una zona sísmica número 2 o 3, ¿no? Entonces, también va a depender de todo ello. Es importante verificar en los planos de detalle qué relación, qué secuencia de estribos es la que le corresponde. Vemos aquí, por ejemplo, en la misma columna que estábamos viendo anteriormente, donde tenemos 8 fierros de media, tenemos una secuencia del diámetro de la varilla del estribo, que es 3 octavos. Tenemos la secuencia 1, para los que no manejan la lectura de los planos todavía, el arroba significa cada, 1 cada 0,5 metros, o 1 cada 5 centímetros, 7 cada 10, 2 cada 15 y el resto a 20. Por ejemplo, esta es la combinación, esta es la formación, si fuera un equipo de fútbol, que corresponde a esta columna. Todas no van a tener esta misma distribución, seguramente otras tendrán una secuencia de distancias, de estribos diferente. Eso va a depender de cada uno de nuestras estructuras, de cada una de las edificaciones, y es importante verificarlas para, de acuerdo a eso, nosotros ir trazando en las varillas y ir amarrando los estribos adecuadamente. También es importante el tema de cómo están los estribos fabricados. Recuerden que los ángulos que se tiene en los ganchos tienen que ser en 135 o 45, como ustedes lo conozcan mejor. Hoy en día tenemos ya algunas herramientas más, más industriales que nos permiten desarrollar la fabricación de estos estribos en obra de una forma más rápida y mejor calidad. Antes solamente utilizábamos la trampa, ¿no? Seguramente ustedes conocen la trampa y el tubo de acero. Sí, eso lo usábamos, yo lo usé, doblaba también con eso, pero hoy en día ya podemos utilizar máquinas hidráulicas, máquinas manuales también, pero que nos permiten tener estos dobleces perfectos. Verifiquemos eso siempre en la construcción. Vamos a verificar la colocación de los estribos. Eh, Eso es uno de los, parece algo insignificante de repente, ¿no? Son estribos pequeños, horizontales, que uno parece que no prestarle mucha atención, pero son los que nos van a poder ayudar a contrarrestar estas fuerzas que son ejercidas por los sismos. Hay que tenerle mucho cuidado y hay que darle la prioridad del caso. Ahora conozcamos un poco acerca de la importancia de conocer el suelo. ¿Qué datos nos va a proporcionar el suelo? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de construir? Y que he visto en algunos casos que no se da, y también les comentaré acerca de lo que debemos practicar correctamente. Por ejemplo, veamos, no realizar un estudio de mecánica de suelos. Pasa mucho, me topo a diario con esto, cuando me llaman para poder desarrollar el diseño de algunos planos, les comento sobre cuáles son los requisitos que ellos me tienen que entregar o que se deben realizar independiente o paralelo al diseño de los planos. Uno de ellos es el estudio de mecánica de suelos, que se realiza por un laboratorio especialista en ello. Algunos dicen, pero ¿por qué? Cuando se le dice el monto, ¿no? El costo de un estudio de mecánica de suelos de acuerdo a los puntos, de acuerdo a la distancia donde se va a tomar la muestra, tiene una variación, pero en promedio cada punto está entre 1.500 a 2.000 soles, cada punto. Eso va a variar cuántos puntos quieres realizar, varía, pero en promedio está así el costo. Entonces, de cierta forma es un costo que algunos, bueno, dices algo costoso, algo que no tenía planificado, muchos de ellos no conocían al respecto. Entonces, esto conlleva a que tengan esta sorpresa y que algunos no quieran realizarlo. Pero la importancia es muy, muy importante, ya que el realizar este tipo de estudios nos va a permitir evitar que nuestra edificación pueda sufrir daños. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a seguir con el otro punto. Verificar, no verificar en campo que el suelo se encuentre de forma adecuada o es el que nos menciona en el estudio de mecánica del suelo. Y justo acá les quiero comentar algo que pasó en un proyecto que estábamos realizando en Chorrillos. Cuando nos entregan el estudio de mecánica de suelos, ahí se ve que la profundidad en la cual se encontró un suelo estable era a una profundidad de 2 metros 30. Se llegó a los 2 metros 30, se encontró lo que mencionaba el estudio de mecánica de suelos, que era grava con arena limosa. Bueno, pensábamos que ya habíamos encontrado el suelo estable, pero digamos, por precaución les pedí que excaven un poco más, ¿no? Que excaven por lo menos 50 centímetros más para poder tener la relación y estar seguros que el suelo se sigue, o el estrato sigue manteniendo su continuidad. Excavamos 20 centímetros, no más, y encontramos nuevamente otra capa de arena. Otra capa de arena que seguía aumentando hasta los 3 metros, ¿no? Excavamos, llegamos 3 metros y recién a los 3 metros encontramos realmente el suelo estable con piedras un poco más grandes. Pero ven la dimensión, si nosotros nos hubiésemos quedado solamente en los 230, hubiésemos estado encima de un colchón, encima de una alfombra de 70 centímetros en promedio de arena fina, lo cual pudo haber provocado que la edificación, que era de 6 pisos, pueda tener la consecuencia que vemos aquí, ¿no? Aquí en la parte derecha. Esos daños que ya en la construcción es gran pérdida a comparación de solo excavar 70 centímetros más. Digamos, ¿qué soluciones, qué correcciones podemos tener en cuenta nosotros para poder evitar que esto nos pueda pasar? Bueno, como ya saben, la principal es realizar el estudio de mecánica de suelos. Nos proporciona los siguientes datos importantes para el diseño estructural. Por ejemplo, el nivel de la cimentación, justamente como les mencioné anteriormente, nos va a proporcionar a qué nivel vamos a encontrar un suelo estable. También la capacidad portante del terreno. ¿Qué resistencia tiene ese terreno que va a soportar toda la edificación? De acuerdo a eso, vamos a dimensionar o diseñar para luego dimensionar la cimentación. Si va a ser una zapata de 2 metros por 1,5 metros, o si va a tener una viga de cimentación de repente, porque los momentos que va a resistir cada zapata exceden lo que su tamaño puede hacerlo y le falta espacio en el terreno. Entonces, podemos controlar esto con una viga de cimentación. Si de repente ya no podemos controlar con una viga de cimentación, entonces utilizaremos una platea de cimentación. Todas estas variantes va a ser realizada de acuerdo al estudio de mecánica de suelos. Segundo, el tipo de suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es en el cual estamos construyendo? Si es un suelo blando, si es un suelo rocoso, intermedio, etcétera, ¿no? Todo eso nos proporciona el estudio de mecánica del suelo y también mucho más, ¿no? Por ejemplo, el nivel del agua subterránea. Si estamos cerca a un agua, a bolsas de agua subterránea, entonces tendremos que tomar con datos como el tipo de concreto, el tipo de cemento que vamos a utilizar, la dosificación que nos recomienda el especialista del suelo. Todo ello es importante y nos va a proporcionar un estudio de mecánica de suelos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de cómo verificar el estrato del suelo, ¿no? La profundidad, si es la adecuada o no es la adecuada. Hay que compatibilizar los datos ofrecidos en los planos. En realidad durante la construcción es responsabilidad del ingeniero residente, ¿no? El ingeniero residente tendrá que verificar que la base donde estamos colocando la cimentación corresponde a lo que se ha llevado a cabo durante el diseño. Y si no es así, habrá que informar al ingeniero calculista, habrá que colocar esto en el cuaderno de obra para tener un mayor control y también verificación de que, perdón, un respaldo de que se está identificando ello y que vamos a tener que realizar algunas modificaciones seguramente. Las características del suelo deben coincidir con lo graficado en el perfil estratigráfico, ¿no? Que es una muestra de cómo está compuesto nuestro suelo, donde estamos colocando la cimentación. En muchos de los casos actuales que les puedo comentar,
siempre en viviendas que se están urbanizando, se encuentra relleno, se encuentra gran cantidad de relleno en gran parte, por lo que anteriormente seguramente la pendiente, toda la forma del terreno no era plano y se ha rellenado. Entonces se encuentra el material suelto, ¿no? No malo, pero suelto. Entonces eso no está cohesionado, no es natural del terreno, ¿no? De la zona, sino ha sido un material que se ha traído. Hay que verificar todo ello, ¿no? Todas las edificaciones no se van a construir a una misma profundidad. De no coincidir, comunicar al proyectista y buscar soluciones. Ahora pasemos a la junta sísmica. Una de ellas es no mantener separación entre edificaciones. 2, la distancia insuficiente. Por ejemplo, no mantener separación entre edificaciones se dan muchas veces porque desde la base no se tuvo en cuenta ello. Y como la construcción son etapas, son procesos que en pocos casos se da de golpe, de inicio a fin. Entonces, la mano de obra que se va dando durante el proceso, hay veces uno se encuentra ya con edificaciones que están pegadas y mover estas edificaciones o generar separaciones es muy difícil, ¿no? Hay que prever todo eso desde el inicio para poder evitar en los futuros niveles que este problema se tenga con los vecinos. Esta separación se tiene que dar desde el nivel 0. Y el distanciamiento insuficiente también. No todas las edificaciones vamos a colocarle 2 pulgadas de separación. Si bien el Tecnopor más comercial, las planchas de Tecnopor que se tienen, lo más comunes son de 1 pulgada, 2 pulgadas. No es que siempre se va a colocar esa separación. Eso corresponde a un diseño que vamos a ver más adelante. Hay que colocar el adecuado, de acuerdo, esto depende mucho de la altura de la edificación, de las deformaciones que tenga esta edificación durante un eventual sismo que se diseña y que se debe graficar en los planos para que al momento de construir tengamos en mente este dato. Cada sistema estructural tiene un desplazamiento máximo permisible. De acuerdo a esto, se debe considerar el espacio para el libre desplazamiento de la estructura. Como vemos aquí en la imagen, en la parte derecha, vemos una estructura de un nivel con otra estructura de 5 niveles. El desplazamiento que tiene la estructura de 5 niveles será mayor al desplazamiento que tendrá la estructura del primer nivel. Es por eso que si no se tiene en cuenta una separación adecuada, será en este punto donde colisione cuando la edificación de mayor altitud se desplace, lo que le provoque el sismo, ¿no? Entonces, en este punto de colisión será donde vamos a tener este problema de aquí, como ven. El problema que vemos acá es generado justamente por eso, ¿no? Que la edificación de menor tamaño no se mueve, no se desplaza como se desplaza la edificación de mayor tamaño, y es en este punto donde colisiona y provoca que la estructura se corte y se desplome o se caiga. Ahora, ¿qué soluciones podemos dar con respecto a la junta sísmica? En toda edificación colindante con otra debe mantenerse una junta sísmica desde el nivel del terreno. Es importante recalcar esto, ya que toda edificación que se encuentre en la parte subterránea, debajo del terreno, no necesita tener una junta sísmica. Se puede construir pegada a la otra, de todas maneras siempre separada para que los concretos no se junten, pero no exige un mayor distanciamiento, ya que el terreno se mueve conjuntamente con la estructura. El problema viene cuando el terreno se separa de la estructura o la estructura está por encima del terreno, la cual la parte que se encuentra dentro funciona como un empotrado que está abrazado o está de la mano con el terreno, pero la parte superior es la que va a tambalear y se va a desplazar diferente. He ahí el tema de por qué la parte subterránea no necesita junta sísmica y la parte superior sí. En caso de que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente el valor de S medios. S es la junta sísmica, la distancia. Se dispara S medios que le corresponde más el valor de S medios de la estructura vecina. En tal caso, lo que debemos hacer es calcular cuál es la junta sísmica que le va a corresponder
al vecino y luego calcular cuál es la junta sísmica que te corresponde a ti, que estás construyendo recién. En ambos casos, divides lo que le corresponden a ambos en la mitad y la suma de ellas es la que tú deberías dejar con respecto a la edificación ya existente. Espero que se me haya comprendido esa parte, que es, creo, muy importante y nos va a pasar a muchos que vamos a empezar una construcción donde el vecino ya construyó al límite y nosotros tendremos que construir en la nueva edificación respetando y, bueno, de cierta forma siendo perjudicados un poco, porque tendremos que ceder un poco de terreno, pero por nuestra seguridad. Aquí vemos otro dato también que es importante. El S, la separación, no es menor desplazamientos máximos adyacentes, ni menor que, aquí tenemos un pequeño dato, aquí se ve mejor, el S será igual a 0.006 de la altura. ¿Okay? Pero este dato que estamos hallando ahora no deberá ser menor que 0.03 metros. Esto quiere decir 3 centímetros. ¿No? Entonces, no, la junta sísmica nunca será menor de 3 centímetros. Y el H viene a ser la altura, como vemos acá. El H viene a ser la altura. Lo que vamos a hacer es multiplicar la altura de la edificación por 0.006 y esto podría ser un primer inicio de la separación que vamos a tener, ¿no? Que vamos a colocar, que vamos a coincidir en separarnos del vecino. Es una forma también de poder hallarlo. Las tres formas hay que relacionarlas. La separación mayor es la que vamos a considerar por seguridad. Y bueno, como ven, no es muy difícil de poder nosotros mismos verificar con la altura de la vivienda multiplicado por 0.006, considerar esa como parte de separación en base a los vecinos y de acuerdo ya a lo que nosotros diseñemos y los desplazamientos que vamos a tener, diseñar la que va a corresponder a nuestra edificación y poder separarnos adecuadamente de los vecinos y evitar que éstas puedan colisionar durante un eventual sismo. Ahora pasemos a las recomendaciones, ya estamos por concluir. Recuerden realizar sus consultas en los comentarios. Buenas noches, Sonia, ¿qué tal? Veo que siguen conectándose. Comenten aquí las preguntas, las consultas que tengan. Lucero, al final de la capacitación, me las hará de conocer y podremos responderlas hoy mismo. Recomendaciones. La primera recomendación que te puedo dar es que se debe considerar el posible efecto de los tabiques. Si hemos hablado de la estructura, la parte no estructural, los tabiques, ¿qué más? Los parapetos que se van a colocar en la última parte, todos los elementos no estructurales que se encuentran adosados, así como también los drywalls que se puedan colocar, no sé, el sol y sombra, todos ellos también deben ser considerados según un comportamiento sísmico de la estructura. Hay que unirlos adecuadamente a la estructura con los elementos que correspondan, no escatimar en disminuir estos refuerzos, por ejemplo, las columnetas, colocar las columnetas en los lugares que se deben colocar las vigas de amarre en los últimos niveles para poder confinar los muros que no van a tener un diafragma que los pueda unir. La parte de los drywall también colocar los anclajes adecuados. Recuerden que ante un eventual sismo todo se va a mover y si el drywall, el muro de drywall no está fijado sobre una estructura resistente, va a ceder y también se puede caer si tiene también un peso encima, ¿no? Entonces todos los elementos así sean no estructurales se deben colocar adecuadamente teniendo en cuenta de que también van a sufrir movimientos, desplazamientos cuando ocurra un eventual terremoto. La segunda recomendación que me gustaría compartir con todos ustedes es sobre la alta variabilidad en el suelo. Arquitectura y zona sísmica exigen un análisis personalizado, justamente como lo menciono, personalizado. Cada edificación, cada estructura debe ser diseñado en base a sus características. Eso es muy importante. Y tercero, la supervisión constante para poder verificar que la construcción se lleve a cabo respetando los parámetros y los reglamentos de las normas vigentes también va a influir mucho. De nada vale tener un plano diseñado correctamente si la construcción fue dada obviando muchos de los que se puso, que se colocó, que se detalló en los planos.
hay que respetar los planos, hay que evitar modificarlos. Si quieren modificar algo, se van a variar algunas áreas, digamos, hablar con el proyectista, con el que diseñó el plano, el proyecto, y ver la forma de que se puede o no se puede o cómo se puede.